Mi marido rogó por un matrimonio abierto. Ahora que yo lo estoy disfrutando más que él, quiere que lo deje. Incluso dice que quiere tener hijos. Mi marido me fastidiaba diciendo que no lo dejaba disfrutar su juventud y que deberíamos abrir el matrimonio. Ahora se está arrepintiendo, porque yo lo estoy pasando muchísimo mejor que él. Nos conocimos en la universidad y nos casamos unos años después. Él era el típico nerd del colegio, con gafas enormes y un cuerpo flacucho. Nos conocimos por amigos en común y nos hicimos cercanos porque yo lo ayudaba a escapar de los matones. Dicen que tengo la lengua afilada y que los tipos se iban nada más de verme con él. Le dije que cambiara de look, que se pusiera en forma, que eso le iba a ayudar un montón también. Siempre decía que yo le había cambiado la vida y empezó a cortejarme. Al principio dudé un poco, pero pensé, es un buen tipo, ¿qué tengo que perder? Él fue mi primero en todo, y me pidió matrimonio justo después de graduarnos. Yo le dije que quería tener 3 hijos, siempre fue mi ideal. Pero él dijo que no quería ser padre, que eso no era lo suyo. Decía que odiaba a los niños y que eran demasiado caros. Llevamos 6 años de casados y siempre lo agarro ido, con la mirada perdida. Cuando le pregunto, dice que solo está cansado. Pero una noche, mientras yo hacía la cena, soltó que se arrepentía de nunca haber vivido la vida de soltero. Como estuvimos juntos desde la mitad de la universidad, solo había tenido 2 parejas antes de mí. Yo solo lo tuve a él, y sinceramente, siempre me bastó. Poco después salió con la idea de que deberíamos abrir el matrimonio. Como todo el mundo hace hoy en día. Le dije que no. Me puse a pensar si el problema era yo, si ya no le resultaba atractiva, o si simplemente estaba aburrido, a pesar de que siempre le daba su espacio. Siempre acepté sus locuras en la cama, hago pesas y yoga, y sigo una dieta súper saludable. Tengo un cuerpazo. Sin duda. Siempre planeé al menos 2 citas románticas al mes y hasta me metí en sus hobbies, como la pista de carreras y el campo de tiro, aunque no me gustaran para nada. Pero él insistió tanto, hizo tanto drama, que llegó llorando feo, con cara de perrito abandonado. En ese momento, sentí como si estuviera arruinándole la vida, y acepté.
a regañadientes, con la condición del no preguntes, no cuentes. Él se puso feliz, me abrazó y dijo que yo era la mejor esposa del mundo. Al principio, ni siquiera quise involucrarme. No podía imaginarme con otro hombre que no fuera él. Seguí con mi vida como antes, solo que ahora él salía más con los chicos y a bares. Y yo veía apps de citas en su celular. Me dolía, lo admito. Un tiempo después, decidí meterme en esas apps también. Ya me estaba quedando sola demasiadas noches de viernes, y mis amigas me animaron, y empecé a disfrutarlo. Pasaron unos meses, y ahora, cuando le digo que no puedo acompañarlo a sus hobbies, se irrita y quiere saber qué estoy haciendo. Y cuando le suelto un solo una cita, se queda confundido y empieza a exigir detalles, a pesar de la regla esa de no preguntes, no cuentes. Con el tiempo, se puso furioso y quiso cerrar el matrimonio. Pero yo ya había conocido a hombres increíbles. Atentos, que disfrutan de mi compañía y hacen cosas que a mí me gustan. Así que le dije que no. Y ahí empezó otra vez con el chantaje emocional. Ahora viene diciendo que quiere tener un hijo, y que debería dejar todo esto porque no sería bueno que nuestros futuros hijos crecieran con padres viviendo así. Sentí una mezcla de rabia y confusión. Me llamo Lidia, y esta es la historia de cómo transformé mi vida y enfrenté a quienes intentaron doblegarme. Todo comenzó en las estrechas y vibrantes calles de Sevilla, donde las sombras de la catedral se mezclan con el aroma del azahar. Mi matrimonio con Javier había sido en apariencia, sólido. Nos conocimos en la universidad y tras años de noviazgo, decidimos casarnos. Sin embargo, con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. Javier, un hombre de negocios con ambiciones desmedidas, empezó a insinuar que nuestra relación necesitaba nuevas experiencias. Al principio, desestimé sus comentarios, atribuyéndolos al estrés laboral. Pero su insistencia creció, y una noche, mientras cenábamos en nuestro apartamento en el barrio de Santa Cruz, me lo propuso directamente. Lidia, he estado pensando, ¿qué opinas de abrir nuestro matrimonio? Podríamos explorar nuevas oportunidades sin dejar de querernos. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.
La idea de compartir a mi esposo con otra persona me resultaba inconcebible. Hola. USA plus Peanut plus Reddit plus 2. ¿De dónde viene esto, Javier? ¿No soy suficiente para ti? No es eso, cariño. Es solo que siento que nos hemos estancado. Muchos de nuestros amigos lo hacen. Dicen que fortalece la relación. La conversación se tornó tensa. Durante días evité el tema, esperando que fuera una fase pasajera, pero Javier persistió, argumentando que sería beneficioso para ambos. Finalmente, agotada por la presión y temiendo perderlo, accedí con una condición. De acuerdo, Javier, pero bajo una regla estricta. No preguntes, no cuentes. Lo que hagamos fuera de casa no se discute. Él asintió, visiblemente aliviado. Sin embargo, en mi interior, una tormenta de emociones se desataba. El País plus 123 Peanut plus 123 Taller de Escritores. Com plus 23 Activa Tours plus 120 El. País plus 120 El. HuffPost plus 120. Al principio me mantuve al margen. Mientras Javier salía con frecuencia, alegando reuniones de trabajo o salidas con amigos, yo me refugiaba en mi mundo, intentando encontrar sentido a nuestra nueva dinámica. Pero las noches solitarias en nuestro apartamento comenzaron a pesar. Fue entonces cuando Elena, mi mejor amiga desde la infancia, me sugirió que saliéramos juntas. Lidia. No puedes quedarte aquí encerrada mientras él se divierte. Vamos a tomar algo al centro. Despejemos la mente. Accedí. Y esa noche en un bar del barrio de Triana, conocí a Martín, un arquitecto madrileño que trabajaba en un proyecto en Sevilla. Su conversación era cautivadora, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista y valorada. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Martín y yo compartimos momentos intensos y redescubrí facetas de mí que había olvidado. Mientras tanto, Javier parecía ajeno a mi transformación, hasta que una tarde, al regresar temprano a casa, encontró una nota de Martín en la mesa del salón. ¿Quién es Martín? Preguntó, sosteniendo la nota con una mezcla de confusión y enojo. Recuerda nuestra regla, Javier. No preguntes, no cuentes. Su rostro se endureció. La idea de que yo también estuviera explorando fuera de nuestro matrimonio parecía descolocarlo. A partir de ese momento, su actitud cambió. Comenzó a cuestionarme.
a mostrarse celoso y controlador. Las salidas que antes fomentaba ahora eran motivo de discusión. Una noche, después de una fuerte discusión, Javier soltó una bomba. He estado pensando, Lidia, quizás deberíamos tener un hijo. Eso nos ayudaría a reconectar y fortalecer nuestro matrimonio. La ironía de su propuesta me golpeó con fuerza. Después de empujarme hacia una realidad que nunca deseé, ahora quería que volviéramos a la normalidad a través de un hijo. Sentí una mezcla de rabia y desilusión. ¿Un hijo, Javier? Después de todo esto, ¿crees que un bebé solucionará nuestros problemas? Solo pienso que sería bueno para nosotros. Para nuestra familia. Esa noche, mientras él dormía, me senté en el balcón, observando las luces de Sevilla reflejadas en el Guadalquivir. Comprendí que había llegado el momento de tomar las riendas de mi vida, de dejar de ser una espectadora y convertirme en la protagonista de mi propia historia. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Esa mañana me levanté antes que Javier. Aún dormía, envuelto en su paz fingida, como si la noche anterior no hubiera intentado maquillar su egoísmo con una propuesta que bordeaba lo absurdo. Me vestí sin hacer ruido, recogí el cabello en un moño apretado. Como si necesitara sujetar también los pensamientos que se me escapaban por la cabeza, y salí de casa. Caminé sin rumbo fijo por el casco antiguo de Sevilla, cruzando la Plaza del Salvador y bajando por la calle Sierpes. Sentía que las calles me conocían mejor que él. Cada rincón de esa ciudad guardaba un pedazo de mí. Pero ¿cuántos pedazos me quedaban todavía? Entré en una cafetería pequeña, con olor a pan recién hecho y café fuerte. Pedí un cortado y me senté junto a la ventana. Saqué el móvil y abrí el chat con Elena. Dudé. ¿Decírselo? ¿Confiar en ella? Me sentía tan dividida. Pero finalmente escribí. Necesito contarte algo. Quedamos esta tarde. ¿Puede ser en tu piso? Su respuesta fue casi inmediata. Claro, nena. Estaré aquí desde las 5. ¿Está todo bien? Le puse solo un emoji de carita neutral. Ni sí ni no, porque ni yo lo sabía. Cuando llegué a su piso, me recibió con un abrazo fuerte.
Elena tenía esa manera de mirar que te desnudaba por dentro. Pero lo que no sabía en ese momento es que esa misma mirada, tan dulce, escondía secretos que estaban a punto de estallar en mi cara. Nos sentamos en su sofá, con una copa de vino, y empecé a soltarlo todo. Le conté lo del matrimonio abierto. Lo de Martín, lo de Javier pidiendo un hijo. ¿Un hijo?, dijo casi atragantándose con el vino. ¿Ahora? Pero si él odiaba la idea, Lidia. Por eso mismo, no tiene sentido. Es como si quisiera usarme para recomponer algo que él mismo rompió. ¿Y tú qué vas a hacer? La miré. No lo sabía aún, pero lo que no esperaba era lo que vino después. Elena se levantó, nerviosa. Dio un par de vueltas por el salón y entonces, sin mirarme directamente, soltó. «Hay algo que no te he dicho». «¿Qué pasa?» «Martín, yo lo conozco». Sentí que me iba a desmayar. «¿Cómo que lo conoces?» «Trabajó con mi padre hace años en Madrid. No te lo había dicho porque pensé que solo era un lío y ya». Pero cuando vi una foto vuestra en Instagram, lo reconocí. Y también te mentí en otra cosa. ¿Qué más, Elena?, dije ya al borde de las lágrimas. ¿Recuerdas cuando tu madre murió y te dije que no había dejado ninguna carta para ti? Lidia, ella sí dejó una carta, y era sobre tu padre biológico. El corazón se me paralizó. ¿Qué estás diciendo? Mi madre me hizo prometer que no te la daría, que era mejor así. Pero ya no puedo seguir con esto. Fue a su habitación y volvió con un sobre arrugado, amarillento, con mi nombre escrito a mano. Mis manos temblaban al sostenerlo. Lo abrí lentamente. Dentro había una carta escrita con la letra inconfundible de mi madre. Decía que mi verdadero padre no era el hombre que me crió, que ella había tenido un romance con un hombre casado de una familia poderosa y que él había intentado buscarme, pero fue detenido, por mi tía, por Elena. Me levanté del sofá como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo lo que creía saber se derrumbaba. ¿Tu madre? ¿Mi tía? ¿Ella fue quien impidió que él se acercara a mí? Lidia, yo no sabía todo. Solo supe que mamá lo gestionó todo, por el bien de la familia. Yo era una cría, pero tenía que contártelo. No respondí. Solo salí corriendo, con la carta apretada en el pecho, respirando con dificultad.
Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mesa de la cocina leyendo la carta una y otra vez, memorizando cada palabra, cada curva de la tinta, como si con eso pudiera recuperar el tiempo perdido. En la última línea, mi madre había escrito un nombre que me heló la sangre. Eduardo de la Vega, Netzienz. Era el mismo nombre que Martín había mencionado casualmente en una de nuestras primeras citas. Su mentor, su jefe, su padre. Y entonces me di cuenta. Todo estaba conectado. Martín, Elena, Javier, mi familia, el pasado. Todo giraba alrededor de una red de mentiras que alguien tejió con cuidado durante años. Y ahora, yo iba a romper cada hilo. Pasé los siguientes días con la carta escondida en el cajón de mi mesita de noche, como si fuera una bomba sin detonar. Cada noche la leía, y cada vez dolía más. No por lo que decía, sino por todo lo que no pude vivir. Por lo que me arrebataron. Me había pasado años creyendo que no era suficiente. Que Javier se aburría de mí porque yo era la misma de siempre, que necesitaba aventuras para sentirse hombre. Pero ahora entendía que yo nunca fui el problema. El problema era una cadena de manipulaciones silenciosas que venía desde antes incluso de que yo supiera hablar. Una tarde, mientras fingía interés en una reunión de trabajo por Zoom, recibí un mensaje de Martín. ¿Nos vemos esta noche? Quiero contarte algo sobre Eduardo. No sabía si estaba preparada para escuchar más verdades, pero también sabía que no podía seguir huyendo. Nos encontramos en un restaurante discreto en la Alameda de Hércules. Martín llegó puntual, elegante como siempre. Pero esta vez con una expresión distinta. No era deseo, era nerviosismo. Gracias por venir, Lidia. Dijiste que era sobre Eduardo. ¿Es él mi padre? Martín se quedó quieto. Tragó saliva y asintió despacio. Sí, lo supe hace poco. Eduardo me lo confesó. Me dijo que había amado a tu madre, que ella fue el gran error de su vida. No por haber estado con ella, sino por haberla dejado marchar por presión de su familia. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y tú qué haces aquí, Martín? ¿Qué papel tienes en esta historia? Te lo juro, Lidia, no me acerqué a ti por eso. Fue una coincidencia. Pero cuando te vi, cuando empecé a conocerte,
Supe quién eras. Eres igual a tu madre. Y no solo físicamente. Tienes su fuego. ¿Y Eduardo? ¿Dónde está? En Madrid. Vive solo. Se retiró de la empresa hace 2 años. Está enfermo, Lidia. Le diagnosticaron ELA. Por eso quiso confesar todo. No quiere morir con ese peso. Mi mente giraba como un torbellino. Enfermo. Solo. ¿Y yo aquí sin saber ni su voz? Martín se inclinó hacia mí. Quiere verte. Me pidió que te lo dijera. Está dispuesto a hacer público que eres su hija, si tú lo permites. Pero no quería presionarte. Me quedé muda. Una parte de mí quería correr a Madrid, otra quería gritar. Pero lo que dije fue otra cosa. Antes de ir a ver a nadie, necesito poner ciertas cosas en orden aquí. ¿Qué vas a hacer? Lo miré, firme. Justicia. No venganza, Martín. Justicia. Quiero que cada uno de los que me mintió, que me usó, que me traicionó, pague. Y tú vas a ayudarme. Martín se enderezó, serio. Lo haré. Y quiero que empieces con Javier. Quiero saber todo. ¿Dónde va? ¿Con quién se ve? ¿Qué oculta? Hay algo más, Martín. Algo que no me ha dicho. Y lo voy a descubrir. Él asintió. Nos despedimos con un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo normal. Y esa noche, mientras Sevilla dormía, yo planeaba mi regreso. No a lo que era antes. A algo nuevo, algo letal. Pasaron 3 semanas, y lo que Martín me trajo me dejó helada. Fotos, conversaciones grabadas, una cuenta bancaria secreta en Andorra, una mujer que no era solo una aventura, sino una socia. Y no era cualquiera. Lucía Ortega, directora de recursos humanos de la empresa donde trabajaba. Casada, 2 hijos, y al parecer, la verdadera razón por la que Javier quería cerrar el matrimonio. Martín me mostró una grabación tomada desde su coche. Javier y Lucía saliendo de un hotel rural en Carmona, tomados de la mano. No era sexo, era amor, o al menos eso creía él, y entonces supe lo que ibas a hacer. No solo le quitaría el control que tenía sobre mí, le quitaría el suelo. Preparé todo con cuidado. Empecé a dejar pistas falsas en casa, correos enviados por error, comentarios sutiles sobre nuevas inversiones, reuniones ficticias. Poco a poco, lo llevé a pensar que estaba perdiéndome, que yo también estaba construyendo algo más allá de nuestro matrimonio.
Y una noche, mientras cenábamos en casa, como si nada estuviera pasando, solté la bomba. He hablado con un abogado. Javier paró su tenedor en el aire. ¿Perdón? Voy a divorciarme. Y he reunido suficiente material para demostrar tus infidelidades, tus cuentas secretas y tus mentiras laborales. No tendrás ni un centavo. ¿Qué estás diciendo, Lidia? ¿Estás loca? No, por primera vez en mucho tiempo estoy despierta. Me miró con odio, con miedo, con todo menos amor. Y yo solo sonreí. Ah, y una cosa más. Eduardo de la Vega es mi padre. ¿Y tú? Tú no vales ni la sombra del hombre que él fue para mi madre. Esa noche, recogí mis cosas, crucé la ciudad en silencio y me fui al piso de Elena. No por ella, sino porque desde su ventana podía ver algo que me motivaba. El edificio donde vivía Lucía Ortega. Y entonces supe cuál sería mi siguiente paso. Nunca pensé que vería el rostro de la traición reflejado en una mujer que ni siquiera me conocía. Desde la ventana del piso de Elena, con unos prismáticos prestados, observaba a Lucía Ortega como si fuera parte de un estudio clínico. Sus rutinas, sus horarios, su familia, todo perfectamente armado, como un escenario de revista. Y sin embargo, tan frágil. Lucía no sabía quién era yo, aún, y eso me daba ventaja. Las primeras semanas tras la separación fueron un terremoto emocional. Javier me buscó, primero con palabras suaves, luego con insultos disimulados bajo voz rota. Pero yo no me moví, no porque no doliera, sino porque ya había entendido algo. El dolor es una herramienta, si sabes cómo usarlo. Un lunes por la mañana, mientras organizaba papeles para formalizar el divorcio, recibí un correo anónimo con asunto, para que no creas que lo sabías todo. El cuerpo del mensaje no tenía texto, solo un archivo adjunto, un video. Lo abrí, y allí estaba, Elena, mi amiga de toda la vida, en una terraza, en actitud claramente íntima. Con Javier. La grabación era vieja. Por los detalles, el corte de pelo de ella, una pulsera que ya no usaba, calculé que sería de hace 2 años. Pero eso no lo hacía menos brutal. Me faltaba el aire. Me senté en el suelo con el portátil en las piernas, el corazón en la garganta. No era solo la mentira.
era que ellos dos me habían usado como centro de gravedad de sus mediocridades. Se habían acercado más entre sí fingiendo que me ayudaban. Y lo peor era que yo les había dado todo. Apagué el portátil, me levanté, fui al espejo del baño. Me miré largo rato. No lloré, no grité, solo hablé en voz baja, lo hablé. Con una calma que me asustó. Ahora sí, se acabó. Empecé por Lucía. La contacté de forma anónima, haciéndome pasar por una investigadora que trabajaba en temas de reputación corporativa. Le dije que estaba haciendo un reportaje sobre cómo las relaciones extramaritales dentro del entorno empresarial podían destruir carreras. Le ofrecí una entrevista. Aceptó. Nos vimos en una cafetería discreta en Nervión. Llevé gafas grandes, ropa diferente, voz firme. Le hice preguntas neutras. Pero cuando le mostré algunas fotos de ejemplos anónimos, donde claramente se la veía con Javier, su rostro palideció. No puedo hablar de esto, dijo. Tengo hijos, un marido, trabajo. No puedes mostrar eso. Tranquila, señora Ortega. Esto es solo una advertencia y un favor. ¿Qué favor? Aléjate de Javier Cebrián y no lo contactes nunca más. Él va a caer. Y si tú sigues ahí cuando eso pase, caerás con él. Salí dejándola con la taza temblando entre las manos. No necesitaba destruirla, solo ponerla en su sitio. Luego fui a por Elena. Me aseguré de que estuviera sola. Toqué la puerta de su piso. Abrió sorprendida, nerviosa. Lidia. No digas nada, solo escúchame. Entré. Cerré la puerta. Saqué el portátil. Reproduje el video. Ella no lloró. No se justificó. Solo bajó la cabeza. Fue un error, una sola vez. No me importa cuántas veces fue, lo hiciste, con mi marido. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo te habría perdonado cualquier cosa, pero tú elegiste matarme en vida. ¿Qué vas a hacer? Te voy a borrar, Elena, de mi vida, de mi historia, de mi memoria. No quiero tus lágrimas, ni tus excusas. Solo quiero que cuando me veas triunfar, sientas cada aplauso como un puñal. Salí y no miré atrás. No necesitaba hacerlo. Al día siguiente, formalicé la separación. Javier intentó negociar, lloró, amenazó. Pero yo ya había entregado todos los documentos al abogado.
incluido un dossier con pruebas de sus movimientos financieros, gracias a Martín. La casa sería mía. La mitad de su empresa, también. Porque, aunque él la había fundado antes del matrimonio, los últimos 6 años se habían sostenido con mi dinero. Y yo lo podía probar. La prensa local empezó a recibir correos anónimos sobre irregularidades laborales. Uso de fondos para gastos personales, relaciones íntimas con subordinadas. Todo desde una cuenta imposible de rastrear. Una tarde, mientras caminaba por el parque de María Luisa, recibí una llamada. ¿Lidia Cebrián? Sí. Soy Claudia de la Vega, hermana de Eduardo. ¿Sí? Mi hermano quiere verte. Quiere... Está en Sevilla. Vino a pasar sus últimos meses cerca del mar. Te espera en su casa esta noche. Colgué, sin saber si temblar o correr. Pero fui. Y cuando abrí la puerta y lo vi, aquel hombre alto, de cabello blanco y mirada melancólica, supe que estaba a punto de enfrentar la conversación más difícil de mi vida. Y quizá la más sanadora. Cuando llegué a la casa de Eduardo de la Vega, era de noche, pero el cielo de Sevilla brillaba como si las estrellas supieran que algo importante estaba a punto de ocurrir. Era una vivienda modesta para alguien de su apellido. Nada del lujo que yo imaginaba de un hombre que pertenecía a una de las familias más poderosas de Madrid. Tal vez esa era su forma de pedir perdón, empezando por dejar de aparentar. Toqué el timbre con los nudillos temblorosos. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él, más delgado de lo que esperaba, pero erguido. Su rostro era una mezcla entre dignidad y culpa, y sus ojos eran los míos. Lo supe de inmediato. «Hola, Lidia», dijo, con una voz profunda pero quebradiza. «Gracias por venir». Asentí sin responder. No sabía si abrazarlo o huir. Pero entré. Pasamos al salón, decorado con fotos en blanco y negro, libros apilados y un piano cubierto de polvo. ¿Quieres algo? ¿Un té, tal vez? No, prefiero que vayamos al grano. Eduardo suspiró. Se sentó con dificultad en un sofá bajo, y yo lo miré desde una silla frente a él. Tu madre y yo nos conocimos cuando ella trabajaba como archivista en una fundación cultural de Madrid. Yo estaba casado. Ella lo sabía, pero fue inevitable. La amé.
Lidia, de verdad, no como excusa, como verdad. ¿Y entonces por qué no hiciste nada? Intenté, pero mi familia, especialmente mi hermana Claudia, no iba a permitir que manchara nuestro honor. Ella movió hilos, convenció a tu madre de que era mejor desaparecer, amenazó con destruirla profesionalmente. Ella tomó la decisión de irse. Y yo fui cobarde. No solo fuiste cobarde, fuiste ausente. Me crié sin saber quién era, sin respuestas. Y mientras tanto, tú seguiste con tu vida. Eduardo bajó la cabeza. Por primera vez, lo vi llorar. Tienes razón. No vengo a pedirte perdón. Solo quería mirarte a los ojos antes de morir. Saber que estás bien. Y si me lo permites, dejarte algo que creo que te pertenece. Se levantó lentamente y fue hasta un pequeño escritorio. Sacó una caja de madera antigua. Me la entregó con cuidado. Al abrirla, encontré cartas, fotos, una medalla y un documento, un testamento. He decidido dejarte todo lo que me pertenece. No solo por justicia, sino porque eres lo mejor que hice, aunque fuera de forma indirecta. Me quedé sin palabras. Dentro de la caja también había un documento de ADN, fechado hacía apenas semanas, confirmando lo obvio. No lo hago para comprar tu amor. Lo hago porque es lo correcto, porque por fin. Quiero romper el círculo de hombres que destruyen mujeres para salvarse a sí mismos. Nos quedamos en silencio un rato. Yo no sabía qué sentir. No era gratitud, era algo más hondo. Una mezcla de alivio, tristeza e incluso paz. ¿Vas a morir pronto? Es cuestión de meses, tal vez menos, pero estoy en paz. Porque hoy te vi, porque me miraste sin escupirme a la cara. Me levanté, caminé hacia él, lo abracé. No por él, por mí, para no cargar más con ese vacío. Esa noche regresé al piso de Elena, vacío ahora. Me serví una copa de vino y pensé en lo irónico de todo. Yo había buscado justicia en todos. Me siento hoy. Menos en mi propia sangre. Y justo cuando dejé de esperarla, la encontré. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Lidia Cebrián? Sí, soy yo. Habla Sandra Morales, periodista de investigación. He recibido una filtración sobre el caso fiscal de Javier Cebrián. Quería saber si usted estaría dispuesta a dar su versión de los hechos.
Me quedé en silencio unos segundos. Estoy más que dispuesta. Y esa fue la chispa final que encendió el incendio que arrasaría con todo lo que Javier había construido. Nunca me había considerado una mujer vengativa, pero entendí algo que cambió mi forma de ver las cosas. A veces, la justicia se parece mucho a la venganza, solo que con más clase. La llamada de Sandra Morales, periodista de investigación de la revista Vox Mujer, no fue casualidad. Yo misma había hecho llegar la filtración, pero necesitaba que pareciera orgánico, que la historia se construyera sola. Le conté todo, sin victimismos, con datos, fechas, documentos. Le hablé de las cuentas ocultas de Javier. De los pagos extraños a nombre de consultoras inexistentes, de los viajes de negocios que coincidían con encuentros con Lucía Ortega. Le di acceso al dossier elaborado por Martín, quien, con cada favor que me hacía, parecía más involucrado emocionalmente. «Quiero que esto no sea solo un escándalo de infidelidad», le dije. Quiero que se entienda cómo funciona la manipulación emocional, cómo nos silencian y nos convencen de que somos parte del problema. Sandra tomó nota de cada palabra. Su mirada era afilada, profesional, pero también había algo personal allí, como si mi historia le recordara algo suyo. No me lo dijo. Pero lo intuí. A los pocos días, el artículo fue publicado. Titular en rojo: La cara oculta del empresario ejemplar, mentiras, infidelidades y abuso de poder. Las redes estallaron. El nombre de Javier se convirtió en tendencia. La empresa en la que trabajaba Lucía emitió un comunicado público desvinculándola por motivos personales. Ella desactivó todas sus cuentas sociales. Y Javier desapareció. Literalmente. Dejó el piso que compartíamos, borró su presencia digital e incluso cerró su cuenta bancaria principal. Pero ya era tarde. La agencia tributaria había iniciado una investigación formal. La prensa lo acosaba. Su círculo empresarial lo abandonó como si llevara peste. Algunos amigos incluso filtraron más información para salvarse a sí mismos. Mientras tanto, yo florecía. El apartamento era ahora solo mío. El testamento de Eduardo había sido validado legalmente y pronto tendría acceso a una finca en las afueras de Cádiz, además de acciones en varias compañías culturales y una fundación con su nombre.
Acepté tomar la presidencia. Y fue allí, en esa transición entre el caos de mi pasado y la promesa de mi futuro, que recibí una carta manuscrita. No tenía remitente, solo mi nombre en la portada. La abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada. Reconocí la caligrafía al instante. Elena. Lidia. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que ya no soy la misma. Mi madre murió la semana pasada. Y antes de morir, me confesó todo lo que hizo. Cómo manipuló a tu madre. Cómo convenció a mi padre para que ocultaran quién eras. Y sí, me usó a mí también. Me crió con la idea de que tú eras una amenaza para nuestra familia. Pero no eras tú, Lidia. Era ella. Era el miedo de que tú brillaras más, de que no pudieran controlarte. Javier fue una consecuencia de mi propia debilidad. No era amor, era rabia y cobardía. He dejado Sevilla. Me voy a trabajar a un centro de ayuda para mujeres en Pamplona. No me busques. No contestaré. Pero si algún día necesitas algo, lo que sea, estaré ahí, aunque sea en silencio. Elena. La carta me dejó en silencio por minutos. No lloré, pero algo se ablandó dentro de mí. No la perdonaba, pero ya no necesitaba hacerlo. Ese mismo día, firmé los documentos de la fundación y me cité con Martín. Llevábamos semanas trabajando juntos, pero la tensión entre nosotros era imposible de ignorar. En parte porque sabíamos demasiado el uno del otro, y en parte porque sentíamos demasiado. Nos encontramos en un restaurante frente al río. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó, con esa sonrisa tímida que me desarmaba. Ahora voy a ser peligrosa, Martín, pero no por rabia, sino por claridad. Tengo poder, tengo influencia, tengo una historia que contar. ¿Y yo? ¿Tengo un lugar en ese plan? Lo miré a los ojos. Tú estuviste cuando nadie más lo hizo, cuando todo se derrumbaba. Claro que tienes un lugar. Nos quedamos en silencio. Compartiendo una copa de vino. Sevilla vibraba fuera como un corazón enorme. Pero justo cuando pensaba que todo comenzaba a estabilizarse, sonó mi móvil. Número desconocido. Contesté. ¿Lidia Cebrián? Sí. Habla la abogada de Javier. Mi cliente ha sido ingresado en una clínica de salud mental.
Quiere verte. Dice que necesita confesarte algo. Urgente. ¿Confesar qué? Dice que no todo lo que viviste con él fue una mentira, que hay algo que aún no sabes, y que podría cambiarlo todo. Al principio dudé. No sabía si quería verlo. Después de todo lo que me había hecho, las mentiras, las manipulaciones. Las traiciones silenciosas y las públicas, sentía que Javier ya no tenía ningún poder sobre mí. Pero esas últimas palabras, hay algo que aún no sabes, se instalaron en mi pecho como un eco molesto. La clínica estaba a las afueras de Sevilla, en San Juan de Aznalfarache. Un edificio blanco. Silencioso, donde todo parecía estéril, desde las paredes hasta los rostros de los que pasaban por allí. Me identifiqué en recepción y me hicieron esperar en una sala con olor a desinfectante y té frío. Cuando finalmente lo vi, me costó reconocerlo. Estaba pálido, con la barba crecida y ojeras profundas. Llevaba un pijama azul claro, y sus manos temblaban ligeramente. Pero lo que más me impactó fue su mirada. No era arrogante, era vacía. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. «No sé por qué vine, Javier. Tal vez para confirmar que ya no me provocas nada». Él asintió sin ofenderse. «No espero que me perdones». Sé que perdí todo, pero hay algo que necesitas saber, y tiene que venir de mí. Adelante. No tengo todo el día. Se pasó la mano por el rostro, nervioso. Sus ojos buscaron los míos y bajaron enseguida. Su voz bajó a un susurro. Antes de pedirte que abriéramos el matrimonio, ya sabía quién eras. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Sabía que eras hija de Eduardo de la Vega. Lo supe antes de que tú lo supieras. Mucho antes. Me congelé. Todo el cuerpo se me tensó. ¿Cómo? Un día, por casualidad, escuché una conversación entre tu tía y Elena. Yo llegaba antes de una cena. Estaban en el jardín. Hablando bajo, pero la ventana del salón estaba abierta. Dijeron algo sobre mantenerte lejos de los de la Vega, sobre cómo ese apellido no debía manchar a nadie más. Me puse a investigar, y encontré cosas. Un nombre, una carta que tu madre dejó escondida en su antiguo piso. Yo la leí. No podía creer lo que oía.
Me ardía la cara, los oídos, la piel. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que si tú descubrías quién eras, te irías. Serías alguien más fuerte, más grande. Y yo no soportaba la idea de perderte. Así que decidiste mantenerme encadenada a tu mediocridad, a tu miseria. Sí, susurró, y eso me destruyó. Porque mientras tú te encogías para que yo no me sintiera pequeño, yo me convertía en monstruo para sostener ese engaño. El silencio se volvió denso. También sabías lo de Elena, ¿verdad? Desde el principio, pero me convenía. Nos mantenías a los dos en tu órbita sin darte cuenta. Era cruel, era patético. Y aún así, no podía parar. Me levanté. Estaba temblando, no de tristeza, sino de furia contenida. ¿Y ahora me pides qué, Javier? ¿Redención? ¿Compasión? No. Solo quería que supieras que todo lo que hiciste por mí, lo que sacrificaste, no fue en vano. Porque sin saberlo, me salvaste de ser algo peor. Lo miré por última vez. Lástima que no pudiste salvarme de ti antes de destruirme. Salí sin mirar atrás. Caminé hasta el coche con el corazón en llamas. Respiraba agitadamente, como si hubiera corrido kilómetros. Y justo cuando metía la llave en el contacto, mi móvil vibró. Mensaje de Martín. Hay algo que debes ver. No te asustes. Es sobre tu madre. Y no es lo que pensábamos. Conduje directo al apartamento de Martín. No había espacio para pausas ni dudas. Su mensaje había removido algo dentro de mí que no sabía que aún dolía. Mi madre. Hasta ese momento, ella era mi única verdad intocable. Mi único refugio en toda esta tormenta. Pero ahora, hasta eso temblaba. Martín me esperaba en la puerta. Su rostro estaba tenso, los ojos clavados en los míos con una mezcla de urgencia y dolor. «Pasa», dijo, con voz baja. Entré sin hablar. Cerró la puerta y me guió hasta su despacho. Sobre la mesa había una carpeta de cuero oscuro y una caja metálica pequeña. «¿Qué es eso?» «Esto», señaló la carpeta, «es un informe que encontré al revisar unos archivos antiguos del bufete de mi padre. Él trabajó con la familia de tu madre hace años, muy de cerca». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Martín se sentó frente a mí. Abrió la carpeta y me pasó una hoja. Era una copia escaneada de una denuncia.
Nombre de mi madre. Fecha: 1989. Año en que nací. Leí en silencio. Las palabras me golpeaban una por una. Esto no puede ser. La denuncia era contra Claudia de la Vega, mi tía, por coacción, amenazas y falsificación de documentos médicos. Según el texto, mi madre afirmaba que fue obligada a firmar papeles donde declaraba que renunciaba a ciertos derechos sobre mi filiación. Y que fue presionada para ocultar mi verdadero origen bajo amenaza de quitarme la custodia. Tu madre quiso luchar, no huyó como te dijeron. Fue forzada a desaparecer del mapa de los de la Vega, y tu tía fue la arquitecta de todo. ¿Cómo conseguiste esto? Lo encontré en una caja olvidada en el archivo digital de mi padre. Fue cerrado por orden judicial, supuestamente destruido, pero estaba allí, intacto. Me llevó hasta la caja metálica. Y esto es aún más fuerte. La abrió. Dentro había cartas. Muchas. Todas con la misma caligrafía, firmadas por Eduardo de la Vega. ¿Qué son? Cartas de tu padre a tu madre, desde 1990 hasta 1995. Él intentó recuperarla, pero nunca recibió respuesta. ¿Sabes por qué? Martín me pasó un sobre amarillo, con un sello oficial. Porque Claudia las interceptó, todas. Mi garganta se cerró. Era como si cada carta no enviada fuera una vida que no tuve. Una infancia con un padre. Una adolescencia con otra identidad. Una verdad distinta. ¿Y por qué mi madre nunca me lo dijo? Porque pensaba que protegerte era callar, que si sabías lo que le hicieron cargarías con su odio, y prefirió que crecieras libre de eso, pero ahora tienes derecho a saberlo todo. Me dejé caer en el sofá. La cabeza me daba vueltas. Todo lo que creí, todo lo que defendí de mi familia, era una mentira. No todo, Lidia. Solo lo que tejieron para que tú nunca supieras lo poderosa que eras en realidad. Nos quedamos en silencio. Sentí el calor de su mano sobre la mía. Me aferré a eso como a un ancla. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo miré, segura. Voy a destruir a Claudia, no por venganza, por legado, por mi madre. No estás sola. Esa misma noche contacté con Sandra Morales otra vez. Le envié los documentos. Le conté todo. La historia iba más allá de Javier, de infidelidades, de escándalos empresariales. Era una historia de linajes rotos, de mujeres silenciadas, de poder ejercido con crueldad. Ella lo entendió al instante.
Esto es una bomba. ¿Estás segura? Estoy viva. Por primera vez, sí. Estoy segura. En menos de una semana, Vox Mujer publicó un especial titulado El legado del silencio. Cómo una familia poderosa sepultó la identidad de una hija durante décadas. El reportaje incluía pruebas, entrevistas con antiguos empleados, y fragmentos de las cartas. Claudia de la Vega fue citada judicialmente. Renunció a todos sus cargos honoríficos. Las redes la despedazaron. Los foros feministas la convirtieron en símbolo de la opresión disfrazada de tradición. Y yo recibí un mensaje, de un número desconocido. Era un video. Mi madre. Sentada en una habitación, hablando a cámara. Si estás viendo esto, Lidia, es porque encontraste la verdad. Y eso significa que eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Perdóname por callar, pero nunca por dejar de amarte. El video duraba 3 minutos, pero yo lo vi 20 veces seguidas. Martín me encontró llorando. No con tristeza, sino con ese llanto que limpia, que libera. Ya está, susurró él. No, falta una cosa. Me sequé las lágrimas, me levanté, y lo dije con toda la firmeza del mundo. Quiero hablar con la familia de Javier, uno por uno, y quiero que escuchen de mi boca lo que él hizo, y lo que les viene. Siempre había pensado que el silencio era una forma de protección. Ahora entendía que el silencio también era complicidad. Y yo, después de tantos años siendo cómplice de las mentiras de otros, había decidido ser la voz que nadie quería escuchar, pero todos necesitaban. Contacté con la madre de Javier a través de su hermana menor. Que aún me seguía en Instagram a pesar del escándalo. Le pedí un encuentro familiar. Le dije que no era por odio, que era por cierre. Necesitamos hablar. Le dije con la misma frialdad que ella usó cuando, años atrás, me preguntó en una cena si yo estaba segura de ser suficiente mujer para su hijo. La reunión fue en su casa, en un chalet antiguo en las afueras de Sevilla. Allí estaban, su madre, sus 2 hermanas, un primo que siempre me miró con desprecio y, para mi sorpresa, su abogado personal. Entré con la frente alta, vestida de blanco, no por pureza, sino por contraste, porque sabía que lo que iba a decir les iba a ennegrecer el alma.
Gracias por recibirme, empecé sin sonreír. Lo que vengo a decirles no es una súplica, es una advertencia. No busco su compasión, busco su silencio, permanente. Se miraron entre ellos, confundidos. Javier no solo me fue infiel, me manipuló, me vigiló, me ocultó verdades que ustedes conocían. Algunas incluso ayudaron a ocultarlas. Lo sé. Tengo pruebas, conversaciones, grabaciones, transferencias. Si alguno de ustedes osa intentar arrastrarme por el lodo en los próximos meses, haré públicos todos los documentos, con nombres, con fechas. ¿Nos estás amenazando, Lidia?, preguntó la madre. Con la voz crispada. No, les estoy ofreciendo una salida digna. No se metan conmigo, ni con el legado que me corresponde, porque si lo hacen, no quedará un solo apellido Cebrián sin mancha. El abogado me observó con atención. Sabía que hablaba en serio. ¿Qué quieres exactamente?, intervino él. No. Que desaparezcan. Que dejen a Javier enfrentar sus consecuencias sin sus redes familiares salvavidas. Que no intenten limpiar su imagen en los medios. Que no bloqueen procesos judiciales. Que no pongan excusas. Que no me llamen más. Me levanté. Y una cosa más, añadí mientras me dirigía a la puerta. Él dijo que me quería, que todo lo hizo porque me amaba, y quizá, en su forma torcida, fue cierto. Pero yo también me amé, más de lo que él jamás podría. Salí de allí dejando un silencio espeso tras de mí, un silencio incómodo, uno que sabían que no se podía llenar con nada. Esa misma noche, publiqué un video en mis redes, sin drama, sin música de fondo, solo yo, hablando, mirando a cámara. Conté mi historia. Hablé de cómo el abuso emocional no siempre deja moretones, pero siempre deja cicatrices. Conté cómo había descubierto mis raíces y cómo había elegido renacer. Agradecí a las mujeres que me apoyaron. Que creyeron en mí, que me animaron a no bajar la cabeza. El video se hizo viral en cuestión de horas. Miles de mensajes. Mujeres de toda España contando sus propias historias. Algunas me reconocieron en la calle. Otras me enviaban cartas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no había sentido antes.
Respeto. Por mí misma. Martín y yo viajamos a Cádiz unas semanas después para visitar la finca que ahora era legalmente mía. Allí, entre olivos y cielos abiertos, empecé a imaginar otro tipo de vida. Más lejos del ruido, más cerca de la verdad. Una mañana, mientras caminábamos por los senderos de tierra, él me tomó de la mano. Tienes todo, Lidia. Dinero, poder, libertad. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Lo miré, con una sonrisa nueva, una que venía de dentro. Voy a construir algo, para mujeres como yo, un refugio, un lugar donde podamos sanar y luego salir al mundo sin miedo, donde se nos enseñe que no estamos locas. Ni solas, ni rotas, solo cansadas de fingir que no valemos. ¿Y yo?, preguntó. ¿Tendré un lugar en esa vida? Lo besé, no por impulso, por decisión. Tú serás el testigo de que renací, y si estás dispuesto a quedarte, el compañero de lo que venga. Esa noche celebramos bajo las estrellas, y justo antes de dormir, recibí un mensaje de voz. Era de Javier. Su voz, más calmada que nunca, decía: Has ganado, Lidia, pero recuerda esto, a veces, ganar también deja heridas. Y hay una más que todavía no conoces, una que viene de tu lado, de tu nueva herencia. Cuando la descubras, sabrás que aún no terminó. El mensaje se cortó ahí. Y supe que había un capítulo más por escribir. Las palabras de Javier no me dejaron dormir. Hay una más que todavía no conoces, una que viene de tu lado, de tu nueva herencia. Parecía una última carta, un intento desesperado de mantenerse en mi vida, pero algo en su tono no sonaba como antes, no era manipulación. Era advertencia. Empecé a revisar los documentos de la herencia de Eduardo con más atención. Noté que había una propiedad que nunca se había mencionado, una pequeña finca rural en Ronda, Málaga. No aparecía en el testamento inicial. Había sido adquirida por Eduardo a través de una sociedad anónima. Y ahora estaba a mi nombre. Martín y yo fuimos a verla. Era un lugar escondido entre colinas, con una casa de piedra semiderruida, abandonada hacía años. Pero lo que me llamó la atención no fue la casa, sino una caja de madera bajo una losa suelta del suelo del salón. Dentro, cartas, fotografías y un diario.
El diario no era de Eduardo, era de mi madre. Empecé a leer, sentada en el suelo polvoriento, con las lágrimas cayendo una a una. Allí hablaba de un embarazo antes de mí, de una niña, que nació en secreto, que fue arrebatada por orden de los de la Vega, que Eduardo nunca lo supo, que la niña fue entregada a otra familia. Con un nombre nuevo. En las últimas páginas escribía: si algún día encuentras esto, Lidia, quizá tengas una hermana allá afuera. Si la vida no me permitió criarla, al menos tú podrás buscarla. Ella también es parte de ti. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Martín, a mi lado, lo leyó en silencio. ¿Vas a buscarla? Sí, dije. Pero esta vez no para cerrar heridas, sino para abrir una nueva historia, desde el principio. Volvimos a Sevilla días después. El aire olía distinto, más ligero. Hice lo que prometí. Creé la Fundación Aurora, en honor al segundo nombre de mi madre, un centro de apoyo psicológico. Asesoría legal y formación para mujeres víctimas de abuso emocional. Abrimos en un local en Triana, con ayuda de fondos de la herencia y apoyo institucional. Pronto, otras ciudades comenzaron a interesarse en replicar el modelo. Mi nombre, el que antes era un susurro asociado al escándalo, ahora era símbolo de algo más fuerte. Renacimiento. Y los demás. Cada uno enfrentó su propio infierno. Javier, tras el escándalo, fue inhabilitado por fraude fiscal. Pasó un tiempo en una clínica y luego intentó comenzar de nuevo en Portugal, sin éxito. El mundo empresarial le cerró las puertas. Se convirtió en alguien más, invisible. Lo último que supe de él fue una entrevista oscura en un canal de YouTube hablando de errores del pasado. Lucía Ortega perdió la custodia de sus hijos tras descubrirse una red de favores dentro de la empresa que dirigía. Su marido pidió el divorcio. Ella vive ahora en Valencia, trabajando en una agencia de seguros. Elena, desde Pamplona, me envió una última carta. Decía que había contado su historia a mujeres en situación de riesgo y que si alguna vez necesitaba una aliada, solo tenía que pedirlo. No volví a verla, pero guardo su carta. Porque el perdón no siempre es necesario para la paz. Claudia de la Vega cayó en desgracia.
Su círculo la expulsó. Vendió propiedades para cubrir demandas. Murió 2 años después de un accidente doméstico. Sola, sin un titular que la homenajeara. Yo no fui al funeral. Eduardo, en sus últimos días, me llamó mi orgullo más silencioso. Murió en casa, con mis manos entre las suyas, en paz, y con el retrato de mi madre en la mesilla. Martín siguió a mi lado, pero no como muleta ni como sombra, como compañero, con respeto, con su espacio, con el mío. Me pidió matrimonio en Cádiz, una tarde con viento de levante. Le dije que no, aún no, porque estaba aprendiendo a ser mía primero. Y yo seguí, me encontré. Me abría la posibilidad de ser madre por decisión. No por necesidad. Empecé el proceso de adopción de una niña, porque sabía que si mi hermana estaba en el mundo, algún día me buscaría. Pero mientras tanto, había otras niñas que también merecían ser encontradas. La última página del diario de mi madre decía: ser mujer no es sobrevivir, es transformar. Todo lo que toques, que florezca. Todo lo que te rompa, que se convierta en suelo fértil. Esa frase está ahora en la entrada de la Fundación Aurora, y cada vez que la leo, sé que gané. No por destruir a otros, sino por reconstruirme a mí misma.